Gracias, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el capítulo 13 de Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 24. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. ¿Lo hallamos, hermanos? Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo ante Dios que usted es un Dios grande, un Dios poderoso. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua. Que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad, para que seamos edificados en esta tarde, Señor, y podamos recibir la palabra con gozo y la podamos a poner por obra. Que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Estoy en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Esta parábola, hermanos, de la cizaña y el trigo, podemos ver la enseñanza, hermanos, que Jesús dejó. Aquí queremos que veamos la diferencia, hermanos, entre la semilla que habla aquí, esta parábola, y la semilla que habla del sembrador. La semilla en la parábola del sembrador habla de la palabra de Dios. Y la semilla que habla aquí, en la parábola del trigo y la cizaña, la semilla representa el pueblo de Dios. Tenemos que entender esto, hermanos. La semilla que está hablando aquí, en la parábola del trigo y la cizaña, está hablando del pueblo de Dios. Tenemos que entender claramente que en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. En la parábola del trigo y la cizaña, la semilla es el pueblo. Y esto lo quiero que entendamos. Aquí los mismos discípulos, si vemos en el capítulo 36, del mismo capítulo 13, los mismos discípulos le dijeron, entonces despedía a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Vinieron los discípulos preguntando, siendo ellos los seguidores de Cristo, siendo ellos los que andaban con el Señor. Ellos mismos no entendieron la explicación de la cizaña, la explicación del trigo. Ellos no pudieron comprender, hermanos, la parábola que les explicó. Siendo los que andaban con el Maestro, vivían con él, comían con él, andaban con él, pero ellos no entendieron. ¿Qué piensa de los fariseos, de los publicanos, de los eruditos, de los líderes religiosos de aquellos tiempos? ¿Usted cree que ellos pudieron comprender? No.
No entendieron la palabra. No entendieron la explicación. Si los mismos discípulos no la entendieron y pidieron una explicación. Entonces Jesús les dice de esta manera. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús, hermano, es el que ha sembrado la semilla en el corazón de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que seguir compartiendo aquella semilla. Usted y yo somos los que tenemos que seguir predicando la palabra y sembrando la buena semilla. Claramente dice, la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo vino a sembrar la semilla en el corazón del pueblo. Él vino y sembró la palabra de salvación, la palabra de arrepentimiento, que el hombre se volviera a Dios. Pero sin embargo el hombre no ha querido corresponder a lo que Dios nos ha mandado hacer. El hombre no quiere entender que tenemos que compartir el mensaje de la salvación. Él vino y sembró la buena semilla. La semilla son los genuinos hijos de Dios. Las semillas son aquellos que realmente son un pueblo de Dios, que son realmente lavados con la sangre del Cordero. Son aquellos que realmente han aceptado a Cristo como su Salvador. Estos son la semilla, los cristianos genuinos, los cristianos verdaderos. En la iglesia se encuentra el genuino, el verdadero, pero también se encuentra la cizaña. También se encuentra aquel que aparenta ser cristiano, pero no es. Es lo que Jesús les viene a explicar. El campo, cuando habla del campo, dice, el campo es el universo, es el mundo. El Hijo del Hombre es la semilla que sembró. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los cristianos genuinos, los cristianos verdaderos. Y la cizaña son los hijos del mal. Son los hijos del diablo. Esa es la cizaña. Quiero que entendamos. La semilla son los cristianos genuinos y verdaderos. El terreno representa al mundo. Se habla mucho de paternidad, de fraternidad. Pero en este mundo, la misma palabra nos enseña que hay muchos creyentes falsos en el mundo, hermanos. Hay muchos cristianos falsificados. Hay mucho pueblo, hermano, que se dice ser cristiano, pero no lo es. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en la iglesia? Porque hay un cristiano falso que está tratando de impedir, hermanos. Recuerde, somos vasos de bendición o vasos de maldición. ¿Somos instrumentos para Dios o somos instrumentos para el enemigo? Aquel que estorba para que la obra nos crezca. Aquel que trata de impedir de que la obra prospere. Es aquel el que representa la cizaña. Nos enseña y nos dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. ¿Sabe por qué? Porque los hijos del mal, hermanos, mire, ¿qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que él quiere, hermanos? Él también quiere reverencia, él también quiere adoración. ¿Usted cree que el enemigo, hermano, no quiere un templo? ¿No dice la Biblia, hermanos, que el anticristo va a construir su templo para ser adorado? Para que la gente lo adore. El diablo también quiere templos, hermanos, para que lo adoremos, para que lo exaltemos,
Por eso, hermano, el anticristo, hermano, o el diablo no se opone a la iglesia, no se opone a la religión, porque él también quiere adoración. Por eso él ha sembrado la cizaña en la iglesia. ¿Para qué? Para que esos creyentes falsos lo adoren, se envuelven entre nosotros, aparentan ser cristianos, aparentan ser seguidores del Señor, pero no lo son. Mire, si usted tiene un billete falso, un billete de $20, va a ser para usted bueno hasta que lo descubran. Así hay muchos cristianos, hermanos, aparentando ser bueno, pero es falso. Por eso quiero que entendamos, hermanos, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pero también es necesario que usted y yo veamos aquel que es genuino, aquel que es verdadero y aquel que no es de Dios. No lo podemos correr, no lo podemos sacar de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en ese que lo corramos podemos correr también a un trigo, a una buena semilla. Esta parábola, hermanos, los mismos discípulos le preguntan: explícanos, queremos entender. Por eso dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Él ciega. Es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Va a llegar el momento, hermanos, como dice la palabra, que sonará como trompeta y enviará a sus ángeles a levantar lo que es de él, a levantar a su pueblo escogido. Esto es lo que viene representando, hermanos. El hombre que siembra es Jesucristo. La semilla son los creyentes genuinos. El terreno representa el mundo. Pero tenemos que entender que la cizaña son los creyentes falsos que hay en este mundo. Cristianos falsificados, cristianos que buscan cómo estorbar para que usted y yo crezcamos en el Señor. Mire, la siembra de la cizaña, que dice ahí en el versículo 13:39, que explica: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Satanás no se opone, como les decía, a una religión, no se opone a un templo, porque él también quiere adoración. ¿Por qué cree que fue desechado del cielo? Quiso ser adorado como nuestro Dios, quiso ser reverenciado, y por tanto Dios lo arrojó a la tierra. Dios lo quitó del cielo, porque él quiso también adoración, se sintió arrogante. Quiero que veamos, hermanos, lo que dice la palabra ahí en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios 2:11. Lo que dice la palabra. 2 de Corintios 11:4. Dice la palabra: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿qué me enseña? Que hay Jesuses falsos. Si viene otro predicando, le habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque a la iglesia de Corintios a todos le creían, hermanos. Todo lo que hablaba algo bonito le creían. Pero ¿qué le dice el apóstol? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu, que el que habéis recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así le habla a Corintios. Un falso Cristo, un falso espíritu,
un falso evangelio y aún lo toleráis. ¿Qué nos dice Dios a usted y a mí? La cizaña va a crecer, pero tengamos cuidado con aquel que trae otro mensaje de Jesús, otro mensaje del Espíritu y que traiga otro evangelio. Que tengamos cuidado. De esta manera le habló el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Por eso le digo, el tentador, el diablo, el enemigo, también quiere su templo. También quiere sus seguidores, también quiere sus adoradores, también quiere aquellos que lo exalten a él. Y se meten entre nosotros, se enredan entre nosotros. Falsos cristianos que quieren vivir aquí, pero quieren hacer también lo de afuera. Aquí nos dice claramente, y en segunda de Juan, capítulo 4, hermanos. También nos dice la palabra. Segunda de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué le dice, hermanos, los falsos? ¿Por qué habla sobre la cizaña? ¿Por qué habla Dios sobre la cizaña y el trigo? Crecerán juntos. Porque la misma palabra nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso les digo, la cizaña se mete dentro del templo. ¿Para qué? Para falsificar el verdadero evangelio. Para que la gente no sirva a Jesús como el Salvador. Por eso le dice a la iglesia de Corintios: si hay otro Jesús, si hay otro Espíritu, si hay otro Evangelio, ustedes a todo lo toleran, todo reciben. Y por eso nos dice el apóstol Juan: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuánto nos dicen, hermanos? Hablan de Jesús, pero no lo aceptan como el Salvador del mundo. Hablan de Cristo, pero no quieren aceptar de que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso es interesante ver que la cizaña va creciendo. La cizaña va creciendo, hermanos, dentro de la iglesia para perturbar tu vida y la mía, para estorbar. Aquí nos dice también en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, que dice: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es lo que dice 2 de Corintios 11, 14. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Es lo que dice 2 de Corintios 11, 14. Por eso le digo, hermanos, otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, no le creáis. Solamente creerle a aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Porque dice la misma palabra: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus predicadores, sus evangelistas, sus profetas, dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan como cristianos, se disfrazan, hermanos, como hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Escudriñarlo. Mire, hermanos, hoy en nuestros días vemos tantos mensajes, vemos tanta palabra, vemos a tanto predicador por las redes sociales, por la televisión, pero nos dice claramente que escudriñemos, hermanos, conforme la palabra. Si traen otro Jesús, si traen otro Espíritu, si traen otro Evangelio, no les creamos. Vamos a creerle a aquel que va conforme la palabra.
Escudriñarlo todo, dice la palabra, hermanos. Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué tenemos que? Escúchelo, óigalo, retenga lo que es de Dios, retenga lo que viene de Dios y rechace lo que no es de Dios. Así nos dice el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraños si también sus ministros, dice, se disfrazan con ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y si vemos el 26, en el mismo capítulo 11, el capítulo 11, versículo 26, más adelante, en la última parte, dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre ¿qué? Entre falsos hermanos. Claramente dice: peligro entre falsos hermanos. Esas son las cizañas que era la palabra del sembrador. Falsos hermanos procuran ser creyentes, pero no son de Dios. Vienen del parte del enemigo. El enemigo los ha sembrado a sus seguidores. El enemigo también está buscando adoradores. El enemigo también está buscando servidores. Y han sido sembrados en los templos. ¿Para qué? Para destrucción, para desanimarnos, para estorbarnos, para que la obra no fluya, para que la obra no crezca, para que nosotros no sintamos el poder de Dios. Pero yo le garantizo, hermano, que este año hay victoria para el pueblo de Dios. Este año vamos a ver cosas grandes, maravillosas, de cómo Dios se va a manifestar en la iglesia, cómo Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Y tengamos cuidado, porque aún el diablo hace milagros. Se viste como ángel de luz para engañar. Tengamos cuidado. Es lo que nos enseña, hermanos, la parábola. Si vemos ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice la palabra también: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio diferente. Así también le habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice: estoy maravillado de que tan pronto, dice, hayáis alejado de lo que hemos creído, para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso les digo, la cizaña y el trigo crecerán juntos. Pues la cizaña quiere pervertir al creyente, quiere desanimar al creyente. Viene y le pone, hermanos, voces aquí al oído para decirle: no vayas al templo, estás cansado, descansa, necesitas descansar, necesitas esto, mañana lunes tienes que ir a trabajar, no vayas. El enemigo viene a poner voces, usa hasta personas, usa hasta tus seres queridos, los que más quieres, los que más aprecias, vienen y te dicen esta palabra. Por eso es necesario congregarnos. ¿Para qué? Para que el enemigo no ponga su voz en nuestro oído y ser destruido. La cizaña y el trigo crecerán juntos. Y dice el 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice, anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, condenado, de una condición de condenación. Es lo que nos dice la palabra. Por eso, cuando los discípulos preguntan: explícanos la parábola de la cizaña, no dijo: explícanos la parábola del trigo. La parábola es del trigo y la cizaña, pero ellos querían saber quién es la cizaña. Y por eso dice en el versículo 25, 13-25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué nos enseña esto, hermano?
Es necesario que la iglesia despierte. Es necesario que la iglesia, hermano, vuelva en sí. Es necesario que la iglesia sea restaurada. ¿Para qué? Para que no estemos durmiendo y el enemigo venga a sembrarnos la cizaña para destantear al pueblo de Dios. Hay que tener y hay que despertar un dormir espiritual. La iglesia quiere permanecer dormida y así el enemigo sembrar su cizaña dentro de nosotros, hermano. Por eso es necesario que tenemos que despertar, que dice el 25, pero mientras dormían el hombre vino, su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo quiere sembrar la cizaña entre nosotros y irse. ¿Para qué? Para destantearnos a usted y a mí, para desanimarnos a usted y a mí, para que no sigamos adelante. Yo solamente quiero que entendamos la disciplina por medio de la palabra de Dios, hermano. Es la importante para que usted y yo crezcamos cada día. Dice el 28, él le dijo, un ejemplo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo. Nuestro trabajo no es arrancar la hierba. Nuestro trabajo no es arrancar la cizaña. Nuestro trabajo es predicar la palabra de amor, predicar la palabra de verdad, seguir predicando el evangelio, enseñando a la gente, hermano, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que sana, que Cristo es el que bendice. Seguir proclamando el evangelio, ilustrar nuestros recursos, hermano, ya sea nuestro talento, nuestro don, nuestro ministerio del que tenemos. Si podemos orar, si podemos testificar, si podemos interceder, vamos a poner por obra nuestro ministerio, despertar del sueño. Levántate de los muertos, dice el apóstol, y te alumbrará el Señor. Es necesario que despertemos y empecemos a proclamar el evangelio por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, por medio del testimonio, por medio de la oración, que empecemos a compartir y hacer que el pueblo despierte, porque Él les dijo, no sea que arrancarla arranquemos. Por eso no es de nosotros correr aquel que es cizaña. Arrancarlo de aquí no podemos, porque podemos llevarnos también una buena semilla. Es necesario, hermano, que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor. Nos llenemos de Él y seamos fortalecidos, porque al final que dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De quién es el trabajo? De los ángeles, hermano, que el mismo maestro o el mismo padre va a enviar para recoger a toda aquella cizaña y aventarla al lago de fuego. No nos corresponde a nosotros. Nosotros decimos, no, yo no voy a la iglesia porque hermano permite que este hombre vaya a la iglesia, se porta mal y hace esto. No, hermanos. No se fije en el hombre, ponga su mirada en nuestro Dios, ponga su mirada en el Dios Todopoderoso. Es necesario, hermano, que todo esto acontezca, pero al final usted y yo vamos a recibir una victoria, vamos a recibir un galardón. Yo solamente les animo, busque a Dios, ámelo, sírvale, dele gloria, no ponga oído a todo lo que le dicen, no ponga atención a todo lo que oye. Simplemente ame al Señor, vaya conforme a la palabra, hermanos, sea edificado, porque al final de todo dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Si vemos ahí, ya para terminar, el libro de Apocalipsis, capítulo 14. El capítulo 14, versículos 14 y 15 dice, mire, he aquí que una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.
Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz. El que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El trigo pronto va a estar listo. El trigo pronto está listo para ser cegado. Es lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. El trigo está listo para ser cegado. Y va a enviar a sus ángeles a llevarse lo que es de él y lo que no es de él, tomarlo y echarlo a un lago de fuego. Por eso esta parábola que nos dice, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra es importante. Asegúrese de su salvación. Examínese a usted mismo. Si vemos ahí la palabra de 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios. Capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estemos reprobados. ¿Escuchó la palabra, hermanos? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estemos reprobados? También nos dice, hay que examinarnos, hermanos. Que no seamos cizaña, que seamos trigo. Hay que examinarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Quién somos en Dios? ¿Somos realmente salvos? Porque dice por ahí, una anécdota por ahí, me llaman vida y no me buscan, me llaman luz y no me ven, me llaman el camino y no caminan conmigo, me dicen ser sabio y no me siguen, me llaman amor y no me aman, me llaman rico y no me piden, me llaman eterno y no me buscan. Lo temporal no buscan, sino buscan lo temporal. Lo misericordioso, la gloria, el poder de nuestro Dios, no lo buscamos. Muchos lo llaman que Él es vida, pero realmente no lo buscan. Muchos le llaman que Él es luz y realmente nunca lo ven. Muchos le llaman que Él es el camino y nunca caminan por Él. Muchos le dicen que Él es sabio y no le siguen. Muchos dicen que Él es amor y no le aman. Muchos dicen que Él es rico y no le piden. Muchos dicen que es eterno y no buscan lo eterno, sino lo temporal. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Cuál es el camino por donde andamos? Por eso claramente les da la explicación. La semilla, el que siembra la buena semilla es Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. Claramente esta cizaña y el trigo van a crecer juntos. Pero usted no mire la cizaña, mire al trigo. Necesitamos seguir adelante. En medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, tenemos que seguir adelante usted y yo. Es necesario que sigamos proclamando el evangelio de nuestro Dios. Escúchelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Así como usted limpia su frijol, limpias aquel alimento que va a tomar, toma lo que está bueno y desecha las piedritas, lo que no se va a comer, lo hace a un lado. Así mismo dice, vamos a escuchar la palabra, vamos a retener lo que me va a edificar y vamos a desechar lo que nos sirve. Claramente nos dice, van a crecer juntos y no podemos correrlos, no podemos arrancarlos de aquí, tenemos que seguir con ellos. Que el que va a cegar son los ángeles que el mismo Dios va a enviar muy pronto, hermano.
Por eso les digo, vamos a examinarnos para que no nos encontremos reprobados. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Yo vengo buscando tu gracia. Yo vengo buscando tu favor. Yo vengo buscando tu misericordia. Yo vengo buscando lo eterno. Yo vengo buscando lo maravilloso que tú eres, Padre. Tú que conoces todas las cosas. Tú que escudriñas los corazones, las mentes, Señor. Tú que nos conoces mejor que nadie, Padre. Yo te doy gracias, Padre, porque hasta ahorita tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has bendecido, nos has ayudado. No por ser tan buenos, sino por tu favor, por tu misericordia, Padre. Este pueblo que está aquí, Señor, este pequeño grupo que ha venido el día de hoy, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, tú conoces la situación que están viviendo. Yo te pido, Dios, que tú vengas tocando, que tú vengas sanando, que tú vengas restaurando, que tú vengas bendiciendo, que tú vengas salvando, que tú vengas haciendo la obra perfecta, Padre. Reconozco tu gloria, reconozco tu poder, Padre. Manifiéstate, glorifícate, Padre, en este pueblo. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Padre, en este pequeño rebaño que está aquí reunido. Ven tú a glorificarte, Padre. Ven tú, Señor, a glorificarte. Glorifícate, Dios, de una manera extraordinaria. Gracias. De antemano te doy gracias porque tú lo estás haciendo. Te doy gracias porque confío que nos escuchas y has respondido. Gracias, Dios, por manifestar tu poder sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te honro, te glorifico y te exalto por tu grandeza, por tu sabiduría, por tu eternidad, por tu salvación a este mundo corrompido, lleno de maldad, mostrando tu misericordia hasta el día de hoy, para que el pueblo venga a buscarte, Padre. Yo te doy gracias, yo te bendigo, Dios, y yo te exalto. Grande, grande, grande eres, Jehová Dios. Victoria tras victoria vendrá de hoy en adelante. Victoria tras victoria vendrá de hoy en adelante. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.